¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente lleva a la caída de un imperio construido sobre la corrupción y la violencia? No fue una invasión militar masiva, ni una traición orquestada dentro de su círculo íntimo. Fue algo mucho más simple e infinitamente más humano. La irresistible y fatal necesidad de escuchar la voz de su propia sangre. Durante casi 17 meses, Pablo Escobar, el narcotraficante que se autoproclamó el hombre más peligroso del planeta, vivió como un espectro. Se convirtió en una sombra esquiva en Colombia. Un fantasma que parecía reírse del fracaso de dos gobiernos, el colombiano y el estadounidense, en capturarlo tras su espectacular y humillante fuga de la prisión de la Catedral. Pero el 2 de diciembre de 1993, esa necesidad emocional, ese lazo inquebrantable con la familia, se transformó en la fisura que rompió su escudo protector y puso un final abrupto y dramático a su leyenda. Hoy, en Fugas Impresionantes, no solo vamos a narrar la muerte de Escobar, vamos a desvelar el proceso analítico y tecnológico que condujo a su localización, exponiendo cómo el amor por su familia se convirtió en el último y más devastador error estratégico de su vida. Si buscas entender la mecánica de la cacería más intensa de la historia moderna, dale ya a me gusta y suscríbete, porque aquí cada semana te revelamos una historia donde la realidad, fría e implacable, destruye cualquier guión de ficción. El escenario era de guerra total y de absoluta humillación institucional. Tras la fuga de la Catedral en 1992, el Estado colombiano estaba al borde de un colapso moral. La narrativa de que el país había finalmente detenido el flagelo del narcotráfico se hizo añicos. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ya no aceptaba excusas. La única moneda de cambio para el gobierno colombiano era la captura o la muerte de Escobar. Para cumplir con esta misión de vida o muerte, se creó una unidad especializada, el Bloque de Búsqueda, una fuerza de élite dedicada exclusivamente a cazar a El Patrón. Sin embargo, esta cacería no se libraría con fusiles y granadas en el primer momento. Se ganaría en el campo de la inteligencia. Los estadounidenses trajeron a Medellín lo más sofisticado en tecnología de vigilancia e interceptación de la época. Agentes de la DEA y de la CIA desembarcaron con equipos capaces de monitorear y, crucialmente, triangular el origen de cualquier llamada de teléfono fijo en la ciudad. Sabían que no podían confiar en informantes, que podían ser comprados o asesinados. Necesitaban datos, y el teléfono, la herramienta de comunicación más básica del mundo moderno, se convirtió en el arma de destrucción masiva del Bloque de Búsqueda Escobar. El estratega frío y el maestro de la fuga estaba en el apogeo de la paranoia, pero tenía plena conciencia de este peligro. Había establecido una regla de oro, una ley de supervivencia que él mismo impuso a su círculo íntimo: el teléfono es la muerte. Ordenaba que cualquier llamada, si era absolutamente indispensable, debía hacerse desde un teléfono fijo diferente cada vez, y nunca debía durar más de 30 segundos. Medio minuto, un tiempo cortísimo, calculado para ser insuficiente para que los rastreadores de la DEA pudieran cerrar el radio de localización. Abandonó el lujo ostentoso de sus haciendas, los escondites elaborados y las fiestas grandiosas. Pasó a vivir como un fugitivo de alto valor, cambiando de casa cada 48 horas, a menudo escondiéndose en casas sencillas de clase media, camuflado en la rutina de un Medellín aterrorizado. Su último círculo de protección se había reducido a unos pocos guardaespaldas y a un territorio que aún creía dominar, pero que estaba siendo carcomido por la guerra implacable y por la acción brutal del grupo paramilitar Los Pepes, financiado por sus antiguos rivales y enemigos. A pesar de toda esa conciencia y de todas sus reglas de supervivencia, el genio del crimen era, en el fondo, solo un hombre. Su único punto de fragilidad innegociable era su familia,
su esposa María Victoria y sus hijos, Juan Pablo y Manuela. Estaban bajo fuerte vigilancia, prácticamente aislados y exiliados en Bogotá. El silencio forzado era insoportable. La cacería estaba a punto de entrar en su fase final, y el bloque de búsqueda solo esperaba el inevitable desliz emocional. Estaban seguros. El hombre que desafió al Estado sería, al final, derrotado por el padre. El plan de la DEA y del bloque de búsqueda era cruel en su sencillez: explotar la debilidad humana del fugitivo. Tecnológicamente, Escobar era un objetivo difícil cuando seguía sus propias leyes de supervivencia. Él sabía, instintivamente, que la tecnología de triangulación se basaba en el tiempo de transmisión de la señal. Por eso, la regla de 30 segundos era innegociable. Sin embargo, los agentes de inteligencia no perseguían solo a un criminal. Perseguían a un hombre que lo había perdido todo, excepto el amor por su familia. La obsesión de Escobar por mantener ese último lazo intacto era la variable que los agentes estaban esperando. La cacería, que se arrastraba por meses de frustración y violencia urbana, encontró su punto de inflexión el 1 de diciembre de 1993. El día marcaba el cumpleaños número 44 de Pablo Escobar. Escondido en su refugio final en el barrio de Los Olivos, en Medellín, la presión psicológica de estar lejos de su esposa María Victoria y de sus hijos, Juan Pablo y Manuela, en una fecha tan personalmente significativa, rompió su autocontrol. La vida de fugitivo, el miedo constante a un ataque sorpresa de los paramilitares, los Pepes, y el aislamiento prolongado transformaron la cautela en desesperación. Quebrantó la primera regla. Hizo la primera de una serie de llamadas desde un teléfono fijo. El objetivo de la llamada: su familia bajo vigilancia en Bogotá. En ese instante exacto, el sofisticado sistema de vigilancia operado por los estadounidenses, una telaraña electrónica extendida sobre Medellín y Bogotá para captar cualquier emisión de radio o teléfono, accionó la alerta. No fue un golpe final, sino la prueba irrefutable de que el hombre más buscado del mundo estaba en la ciudad y, lo más importante, estaba fallando en seguir sus propias normas de seguridad. El equipo de rastreo, que utilizaba la compleja técnica de triangulación, midiendo la intensidad y la distancia de la señal captada por al menos 3 puntos de escucha diferentes, comenzó a trabajar, definiendo un gran radio de búsqueda en el área de Los Olivos. La primera llamada fue solo un indicio, un olor a sangre, como describieron los agentes. El bloque de búsqueda sabía que estaba cerca, pero el perímetro de búsqueda inicial aún era demasiado vasto para una incursión segura. Necesitaban confirmación, un segundo y, idealmente, un tercer contacto para refinar la ubicación a una sola manzana o a una única casa. La estrategia, a partir de ese punto, fue pura paciencia y presión psicológica. Esperar que la necesidad de comunicación de Escobar se sobrepusiera nuevamente a su instinto de supervivencia. La apuesta se concretó la tarde siguiente, 2 de diciembre. La tensión en la casa de la familia en Bogotá era sofocante. Todos los involucrados sabían que el patrón volvería a llamar. Alrededor de las 14:00 horas, el teléfono sonó. Era él. Y aquí reside el error fatal, el punto de inflexión definitivo de la cacería. Escobar, el estratega metódico que había dictado las reglas de la guerra durante años, falló en su propia disciplina. En lugar de colgar en 30 segundos, conversó largamente. Habló primero con su esposa y luego con su hijo, Juan Pablo. Relatos y análisis posteriores indican que la conversación duró más de 4 minutos. 4 minutos ininterrumpidos. Para la tecnología de rastreo de la DEA, ese tiempo fue una eternidad. Los analistas pudieron realizar la triangulación con una precisión inédita, cruzando los datos de las diversas antenas de vigilancia. El resultado
El radio de búsqueda se redujo a un único sector residencial en el barrio de Los Olivos. La llamada, que había sido iniciada por un impulso de afecto, se transformó en tiempo real en su sentencia de muerte. La precisión de la tecnología estadounidense, unida a la fragilidad humana de Escobar, selló su destino. La ejecución del plan de rastreo estaba concluida y la dirección del fugitivo, finalmente revelada. La cacería de años terminaba allí, entregada por un simple aparato de línea fija. La información obtenida por la inteligencia era, sin duda, la más crítica y delicada de la historia reciente de Colombia. En cuestión de minutos, tras la finalización de la fatal llamada telefónica, la dirección exacta del fugitivo más buscado del mundo, un hombre que se había mostrado virtualmente intocable durante casi una década, estaba en manos del bloque de búsqueda. La precisión quirúrgica de la triangulación, que había reducido el área de búsqueda a unas pocas cuadras en el barrio de Los Olivos, permitió que la operación se montara con una combinación de velocidad y extremo secreto. El margen de error era inexistente. Si Escobar escapaba nuevamente, la credibilidad y la autoridad de los gobiernos colombiano y estadounidense se desmoronarían de forma irreparable, sumiendo a la nación en un caos aún mayor. La casa, modesta y con una arquitectura de 2 pisos común a los barrios de clase media de Medellín, en la carrera 79, fue rodeada en una maniobra militar discreta pero decisiva. La operación principal era liderada íntegramente por el bloque de búsqueda, la fuerza de élite dedicada a la cacería. Sin embargo, debido a la naturaleza internacional del fugitivo, la tensión era palpable entre los aliados, agentes de la DEA y especialistas en inteligencia de EE. Acompañaban el desarrollo del cerco en puestos de mando remotos, asegurando que la coordinación y el análisis de información fueran ininterrumpidos y perfectos. El objetivo inmediato e irreductible era neutralizar a Escobar y a su guardaespaldas antes de que pudieran montar cualquier tipo de resistencia organizada, intentar una fuga planeada o, peor aún, usar a los residentes como rehenes. La incursión se desató con violencia controlada y metódica. Los soldados rompieron la puerta y subieron las escaleras, moviéndose con la precisión letal de quien estaba cazando un objetivo que valía más que la propia paz. Escobar estaba en el segundo piso de la residencia, acompañado solo de su último guardaespaldas fiel y mano derecha, Álvaro de Jesús Agudelo, más conocido por su apodo de guerra, el Limón. El factor sorpresa fue el elemento clave. Escobar, acostumbrado a anticipar ataques y a estar siempre un paso por delante de sus enemigos, fue tomado completamente desprevenido. No tuvo el tiempo necesario para ejecutar ningún plan de contingencia o para activar su red de seguridad. El ruido de la invasión, el sonido de botas, puertas siendo derribadas y gritos, fue la alerta final. El pánico se instaló en la pequeña casa. El último plan de fuga de Pablo Escobar no involucró túneles elaborados o helicópteros de rescate, sino un instinto de supervivencia puro y desesperado. Él y el Limón corrieron hacia una ventana trasera de la casa. En ese momento crítico, el maestro de la logística criminal no estaba pensando en grandes estrategias, sino solo en sobrevivir al próximo minuto. El enfrentamiento culminó en un intenso y breve intercambio de disparos. El Limón intentó desesperadamente dar cobertura a su jefe, disparando contra los soldados que avanzaban, pero fue rápidamente alcanzado. Escobar, vistiendo zapatos de cuero y con su camisa social habitual por dentro del pantalón, subió ágilmente al tejado de tejas e intentó saltar al patio de la casa vecina. Era un acto reflejo, un intento final de usar la topografía urbana, la red de tejados y obstáculos, como un camino improvisado hacia la libertad, exactamente como había escapado de cercos y trampas innumerables veces a lo largo de su infame carrera.
La ráfaga de disparos efectuada por los agentes del bloque de búsqueda fue masiva. Escobar fue alcanzado en múltiples puntos, en las piernas y en el tronco, heridas que inevitablemente lo derribaron en el tejado. La escena final de El Patrón, el hombre que incitó una guerra civil y desafió la soberanía del Estado, tendido en un humilde tejado en su ciudad natal, Medellín, representó el fin de una era de terror para Colombia. Sin embargo, el desenlace solo se concretó con el tiro final. El último disparo que puso fin a la vida del narcotraficante alcanzó a Escobar en la cabeza, entrando fatalmente cerca de la oreja derecha. El hombre que había prometido jamás ser capturado vivo yacía muerto. La cacería de años terminaba allí, en el calor de un enfrentamiento de pocos minutos. Las autoridades colombianas celebraron ruidosamente la victoria del Estado sobre el crimen organizado, con el coronel Hugo Aguilar reclamando el crédito por haber dado el tiro fatal. Pero, irónicamente, la imagen de triunfo levantó el velo sobre el último y más persistente misterio de la vida de Pablo Escobar. Un enigma que flotaría sobre el tejado y sobre la historia. La verdad detrás de aquel tiro final. El disparo que alcanzó fatalmente a Pablo Escobar en la región de la oreja derecha, el último sonido de la cacería implacable, puso fin a la vida del fugitivo. Pero inmediatamente desencadenó un torbellino de especulaciones, controversias y misterios que más de 30 años después continúan siendo debatidos con fervor. La versión oficial, articulada y difundida con urgencia por la Policía Nacional de Colombia y los canales gubernamentales, era precisa en su conveniencia: el bloque de búsqueda, actuando en coordinación impecable con la inteligencia proporcionada por Estados Unidos, había rastreado, acorralado y neutralizado al narcotraficante en un enfrentamiento directo, y el coronel Hugo Aguilar, uno de los comandantes de la operación, fue públicamente condecorado y acreditado por haber efectuado el disparo decisivo. Esta narrativa era más que un informe, era un acto político esencial, ya que simbolizaba la victoria categórica de la ley y el orden sobre el terrorismo del narcotráfico, restaurando una porción significativa de la credibilidad institucional que había sido hecha pedazos por la humillante fuga de la catedral. El mensaje transmitido al mundo era inequívoco. La soberanía del Estado colombiano había sido reafirmada. La reacción de los medios internacionales y de las autoridades estadounidenses fue una mezcla de profundo alivio y celebración abierta. El hombre que se había convertido en la encarnación del terror global y que había declarado la guerra a dos naciones, Colombia y Estados Unidos, estaba finalmente e indiscutiblemente fuera de combate. Periódicos y noticieros de todo el planeta estamparon la imagen brutal e icónica del cuerpo de Escobar, caído sobre el tejado de tejas rojas. Para la gran mayoría del público y los analistas, la escena que mostraba a los soldados exhibiendo sonrisas victoriosas y el cuerpo de Escobar en un lugar tan súbitamente mundano y degradante representaba el desenlace justo e inevitable para un tirano cuya megalomanía había sumido a un país entero en sangre. Sin embargo, para aquellos pocos que conocían a fondo la paranoia estratégica y la mentalidad inquebrantable de Escobar, el misterio de aquel tiro en la cabeza era un signo de interrogación ensordecedor que desafiaba la simplicidad de la versión policial. El cuestionamiento más vehemente y emocionalmente cargado provino, como era de esperar, de dentro del círculo familiar del narcotraficante. Su hijo, Juan Pablo Escobar Henao, que hoy se hace llamar Sebastián Marroquín, se posicionó rápidamente como el principal proponente y defensor de una teoría alternativa que contradecía abiertamente la narrativa policial, la de que su padre había cometido suicidio. Marroquín relató públicamente y con insistencia que Escobar había compartido con él, en momentos de gran intimidad y tensión, un pacto de honor personal e innegociable. Él prometió que jamás se rendiría vivo y que,
Si era acorralado sin ninguna perspectiva de fuga, sacaría su pistola Sig Sauer y se dispararía fatalmente en la propia oreja derecha. Este método, según la creencia de Escobar, garantizaría una muerte instantánea, evitando así la humillación de la captura, la tortura o, lo que él temía más que cualquier castigo, la tan temida extradición para enfrentar la justicia estadounidense. El hecho crucial y perturbador de que el tiro fatal hubiera alcanzado el cuerpo del fugitivo exactamente en aquella región del cráneo proporcionó la base factual y la autoridad emocional para la teoría sostenida por la familia. El misterio inherente a aquel tejado adquirió contornos más sombríos y complejos con la intervención de grupos externos a la esfera oficial. Años después de la muerte de Escobar, surgieron relatos detallados y polémicos de que los paramilitares de los Pepes, los enemigos más crueles e implacables de Escobar, un grupo notorio por su brutalidad y que se había formado con el único objetivo de aniquilar el cartel de Medellín, pudieron haber tenido una participación directa y activa en el desenlace final. Don Berna, Diego Murillo Bejarano, uno de los líderes de alto rango de los Pepes, alegó públicamente que su hermano Rodolfo, también miembro del grupo y presente en los alrededores de la operación, fue quien efectuó el tiro fatal con un fusil, reclamando para el grupo la consumación de la venganza. Esta alegación, aunque nunca fue confirmada de forma oficial, arrojó una luz intensa e incómoda sobre la oscura colaboración que notoriamente existía entre los sectores más sombríos del bloque de búsqueda y los Pepes, un arreglo no oficial de todo vale para finalmente derribar a Escobar. Si esta versión es precisa, el Estado colombiano, al clamar por la victoria total, habría manchado efectivamente el triunfo al compartir de forma tácita el crédito y la responsabilidad con fuerzas paramilitares ilegales y vengativas. Por lo tanto, el desenlace de la vida de Pablo Escobar se consolidó como un enigma de múltiples caras e intereses conflictivos. La versión oficial de la policía, la teoría del suicidio sostenida por la familia y la alegación de ejecución por parte de rivales violentos. ¿Qué ocurrió realmente en aquel tejado de Medellín? ¿Fue el Estado, a través de su fuerza de tarea, el que triunfó de forma limpia? ¿Fue Escobar, que logró orquestar su último acto y morir en sus propios términos? ¿O fue la sed de venganza de los Pepes la que, con un último tiro no autorizado, puso fin definitivamente a la guerra del narcotráfico? La ausencia de pruebas definitivas, la necesidad institucional de mantener la narrativa de la victoria militar y la contradicción de los testimonios garantizaron que la verdad completa permaneciera enterrada, solidificando el misterio como el legado final y más persistente de la vida de Pablo Escobar. Hemos llegado al final de la cacería, pero el misterio de Pablo Escobar está lejos de resolverse. La muerte en el tejado de aquella casa modesta en el barrio de Los Olivos, un día después de su cumpleaños, fue el desenlace final y de alguna manera irónico para una vida marcada por la megalomanía y la violencia desmedida. El hombre que había sido el maestro de la fuga, que logró engañar a toda una nación al construir su propia prisión-palacio en la catedral, fue finalmente alcanzado no por un fallo de seguridad logística o por un traidor ambicioso, sino por un desliz puramente humano. La necesidad de conectarse con sus hijos en un momento de aislamiento y desesperación. El teléfono, la herramienta de comunicación más básica y accesible, se transformó en el arma más eficaz de la DEA y del bloque de búsqueda, probando que la tecnología, unida a la fragilidad emocional, puede derrotar hasta al más poderoso de los criminales. Esta historia no es solo sobre la muerte de un narcotraficante. Es un análisis de la caída por exceso de confianza. Escobar era un estratega que dictaba reglas de supervivencia para sí mismo. Nunca más de 30 segundos al teléfono, nunca en el mismo lugar por mucho tiempo. Violó esas reglas en el momento en que su instinto de padre se superpuso a su instinto de superviviente.
El rastreo de 4 minutos que confirmó la triangulación fue el punto de inflexión definitivo. A partir de ese instante, el destino de Pablo Escobar estaba sellado y su libertad, conquistada a sangre y fuego, se deshizo bajo el peso de su propia humanidad. La cacería de años terminó por un error emocional y no por una superioridad militar abrumadora. Pero el misterio del tiro final permanece como el epitafio definitivo de su leyenda. La controversia entre la victoria oficial del Estado y la alegación de suicidio por parte de la familia no es solo un detalle forense. Es el conflicto entre la necesidad del gobierno de tener un final de héroe y la determinación de Escobar de morir en sus propios términos. Si de hecho se suicidó, como insinúa su hijo al citar el pacto de la oreja derecha, eso significaría que el Estado, incluso en su momento de mayor triunfo, no logró imponer su voluntad sobre el criminal, que eligió el momento y la forma de su propia muerte. Si por otro lado fue ejecutado por un rival como los Pepes, la victoria del gobierno quedaría manchada por la complicidad con el crimen organizado. Es esa ambigüedad la que mantiene la figura de Pablo Escobar tan fascinante. Incluso en su muerte, logró imponer el caos y la duda. Por lo tanto, la última llamada no fue solo el error que lo entregó. Fue el último acto de un hombre que intentaba ser humano en medio de la deshumanidad. Fue un genio del mal, un terrorista implacable, pero también un padre que no podía soportar la soledad de su cumpleaños. Y es en esa contradicción donde reside la fuerza y el impacto duradero de esta historia. Hemos llegado al final del análisis de esta impresionante cacería. Repasamos el contexto de guerra, la precisión del rastreo tecnológico y el desenlace final que, irónicamente, generó más preguntas que respuestas. Lo que podemos afirmar con certeza es que el imperio de Pablo Escobar fue derribado por un eslabón de fragilidad.